Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy misionero claretiano encargado de la pastoral bíblica claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada domingo me es muy grato compartir con ustedes esta palabra con la esperanza de que esta palabra les ayude a sentir a un Dios cercano, a un Dios que nos cuida, a un Dios que nos ama. A un Dios que no está separado de su creación, a un Dios que también está sufriendo con la gente que sufre, con la gente que está enferma, con la gente que va perdiendo la esperanza de vivir. Así que, hermanos y hermanas, con esta alegría y con este entusiasmo, me gustaría compartir la palabra de Dios. Y antes de escuchar nuestro evangelio, que va a ser para el día domingo 19 de julio del 2020, me gustaría comenzar con una oración. Dios de bondad, tú que nos cuidas a través de toda la historia, te pedimos que derrames tu espíritu sobre la gente que está enferma, sobre la gente que estás sufriendo. Te pedimos que tu mano sanadora se pose sobre todos los enfermos del COVID-19. Que tu presencia en medio de la comunidad nos haga entender una vez más que tú eres un Dios de vida, un Dios cercano. No permitas que nos separemos de tu amor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo está tomado de Mateo 13, 24, 43. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear, se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, porque al arrancar la cizaña pueden también arrancar el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo.
Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Humano enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptos y malvados, y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra anide en nuestro corazón, anide en nuestra historia, nos dé la certeza y el cuidado de que esta palabra sea buena semilla que cae en esta tierra, que sana esta historia, para que podamos descubrir que el mal no viene de Dios, que el mal tiene otro origen. Y esto es lo que vamos a tratar de ir discerniendo en este mundo tan violento. Estamos, hermanos y hermanas, en la continuación del domingo pasado, donde comenzaba el capítulo 13 de Jesús explicando en parábolas, y comenzó con la parábola del sembrador y de la semilla que fue cayendo en diferentes momentos, en diferentes campos, en diferentes tierras, y alguna de ellas se perdió y otra dio vida. Después de esa explicación de la semilla, de la parábola del sembrador, vienen esta serie de parábolas con la finalidad de que la comunidad de Mateo vaya descubriendo el costo del discipulado, vaya entendiendo realmente la serie de dificultades que se van a ir encontrando en el transcurso de la vida. La vida para esta comunidad está llena de dificultades porque hay divisiones dentro de la comunidad. La comunidad de Mateo también está experimentando tensiones en salir y abrazar otras experiencias, y también le está costando mantenerse firme en el seguimiento de Jesús. Así que esta es la realidad de Jesús como pedagogo, de Jesús como buen maestro, excelente maestro, que enseña de una manera tan simple y tan profunda problemas que hasta el día de hoy no hemos resuelto. Y esto puede ser como el tema de fondo de la cizaña, de la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Por qué el mal? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué Dios no puede erradicar el mal? ¿Por qué las cosas buenas le suceden a la gente mala? ¿Y por qué a veces la gente buena le suceden las cosas malas? Estamos ante un problema verdaderamente serio, porque uno siempre se podría cuestionar por qué Dios permite que el mal conviva con el bien. ¿Por qué Dios no erradica el mal? ¿Por qué Dios no separa a la gente negativa, a la gente tóxica de un lado y pone a la comunidad o a los ciudadanos del reino del otro lado? Ante tanto signo de violencia, de maldad, de pecado, ante tantas situaciones complejas y difíciles, casi que
es muy fácil adherirnos o creer que Dios debería de destruir a la gente mala, que no le debería de darle la oportunidad para que siga causando el mal. Y todas las personas que hemos experimentado el mal o que hemos sufrido la violencia, nos quedamos ante esta explicación, ante esta propuesta de decir, qué bueno que Dios le da la oportunidad también a la persona que pueda crecer, pueda desarrollarse y en vez de ser cizaña se convierte en trigo. Me gustaría compartirles algo que muchos de mis hermanos y hermanas que me escuchan, que me conocen, muchos de mis estudiantes ya saben. Hace un par de semanas, el día 6 precisamente, para ser más exactos, el día 6 de julio, iba rumbo a Colima y en mi camino a Colima, de Guanajuato a Colima, hice una escala en Guadalajara para saludar a unos familiares, a unos amigos. Y quedé de verles en la noche porque tenía una clase de las 7 a las 9 de la noche y en el transcurso después de la clase me disponía a ir al encuentro de mis amigos que nos habíamos quedado de ver enfrente de la catedral de Guadalajara. Y en el transcurso fui atacado, me golpearon, me dislocaron la clavícula, me rompieron el pantalón y me robaron el celular. Y yo creo que la impotencia mía de haber sido víctima de esta violencia, víctima de todas las personas que sufren violencia, yo creo que se hizo más cruda o más difícil de entender cuando esto sucedió con un mundo, literalmente con mucha gente alrededor. A escasos metros, 2 metros de distancia, estaba una banca llena de personas que vio cómo me golpeaban, que vio cómo me atacaban, y la indiferencia de la gente de no moverse, de no decir nada, de ignorar a la persona que es víctima del dolor. Eso fue lo que más me dolió. Y eso fue lo que les reclamé, no tanto al que se llevó el teléfono, o a la persona que se llevó el teléfono, de decirles lo deshumanizante que nos hemos vuelto, lo insensible que nos hemos vuelto al dolor. Por desgracia, ninguna patrulla, ninguna policía atrás de Guadalajara, de la catedral, a las 9:30 de la noche, gente pasando, gente paseando. Y llegué al hotel, fue una noche de terror estar en hotel, en hacer radiografía. Al otro día me fui a a Colima. Y gracias al cuidado de las hermanas de las memis que me cuidaron, me trataron como un hermano y me hicieron la cirugía y ahorita estoy convaleciendo de este asalto. Y lo primero que se me vino a mente, ¿por qué el mal? Otra vez a recuperar el sentido del mal. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué nos tenemos que exponer a tanta indiferencia de la gente? ¿Por qué hay gente que le apuesta a lo negativo? ¿Por qué hay gente que lastima, que daña? ¿Por qué tantos secuestros? ¿Por qué tanto crimen organizado? ¿Qué es lo que vale la vida? ¿Cómo nos hemos perdido? Y ante tanta impotencia, lo único que yo puedo estar reflexionando es decir, estamos ante el problema del bien y del mal. Estamos en el campo donde hay trigo, pero también hay cizaña. Y tenemos entonces que ir descubriendo qué tipo de semilla soy, qué tipo de persona soy.
son mis obras, son mi comportamiento, mi actitud, los ciudadanos propios de los ciudadanos del reino, como dice el Evangelio, o a lo mejor estiro mi mano a la maldad, o a lo mejor causo dolor, o a lo mejor ya ni siquiera me doy cuenta de que hay personas que sufren y soy indiferente ante ese sufrimiento. De verdad que, hermanos y hermanas, cualquier pregunta o cualquier respuesta que uno intente dar al problema del mal, siempre le queda la inseguridad, le queda la incertidumbre de decir, ¿debería Dios hacer algo más? Pero creo que no va por ahí la cuestión, no es Dios el que tiene que hacer mal, o el que tiene que hacer algo más para que la comunidad goce de la paz, de la tranquilidad, de la propuesta de vida, del mensaje que Jesús nos trae. Es más bien los que estamos sembrados en el campo que debemos de ir contagiando a otra gente de bondad, de compasión. Hoy, hablando con mi hermano Guillermo, me decía, tengo mucho coraje, mucho odio por lo que te pasó. Quisiera tener a esa persona enfrente de mí. Y lo único que le pude decir, hermano, no dejes que esa persona te robe tu paz, tu tranquilidad. No dejes que esos sentimientos negativos se aniden en ti, porque entonces la semilla buena que tú eres se va a confundir con la semilla de la cizaña. Y en vez de ser ciudadano del campo, del reino de Dios, puedes convertirte en los enemigos de la propuesta de Jesús. Y así en la vida uno puede ir, hermanos y hermanas, alimentándose de odio, de rencor, de que ve que nada cambia y uno quisiera hacer algo, y entonces no estaríamos respondiendo a esta propuesta. Entonces, lo primero que tenemos que celebrar es que si Jesús representa al hombre, si Jesús representa a Dios que ha sembrado buena semilla, tenemos entonces que celebrar esta idea que toda la humanidad es semilla buena, que el mal no tiene su origen en Dios. Tenemos que tratar de explicarnos entonces esta realidad de la violencia, esta realidad que nos azota como un flagelo, que no solamente ahora estamos preocupados por el COVID-19, ahora vivimos en Guanajuato, el estado más violento del mundo, donde se matan por 30 personas al día, se mueren gente y la persona parece que crece en la indiferencia. Y tenemos que seguir apostando que este mundo es bueno, que este campo es bueno, que hemos sido sembrados y plantados como semillas buenas, que en Dios no hay maldad, que en Dios no hay perversidad, que no hemos sido creados por un Dios para esclavizarnos, para mandarnos enfermedades, que no hemos sido creados para ser destruidos. En la mente de Dios hemos sido creados y plantados para que germinemos, para que demos vida, para que crezcamos, para que podamos contemplar las maravillas que Dios realiza en la persona, en la historia y en el mundo. Pero también, hermanos y hermanas, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, a veces a uno se le vienen las ideas de decir, Señor, ¿por qué permites que suceda esto? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a la otra gente? Si lo único que tratan es vivir bien, si lo único que tratan es estar en paz. Y entonces tenemos que ir descubriendo cómo Dios va manejando esta historia personal para decir, hijos,
hijas, ustedes son lo mejor que yo he creado. Y entonces esta historia de la parábola de la cizaña y del bien y del mal nos tiene también que remitir al huerto, al primer huerto del jardín del Edén, donde Dios creó todo con bondad, con amor, con hermosura. Dios fue ordenando todas las cosas, separando unas de las otras, bendiciendo a los peces, crezcan, multiplíquense. Y cuando llegó con el ser humano, vio Dios que era muy bueno y lo bendijo. Todo Dios hizo perfecto. Pero en esa casa común, en esa tierra común que Dios nos regaló, también el ser humano ha sido cómplice de ir escuchando otras voces, de ir escuchando a otros dioses, y también ha sido culpable de no cuidar la casa común, de alterarla. Y entonces Dios como reino, Dios como sembrador, Dios como el que planta, tenemos que entenderle como un Dios que cuida, y muchas de las imágenes en la Biblia van a presentar a este Dios como el sembrador que prepara su terreno. Los salmos van a decir: Dios prepara los terrenos, la sequía de Dios va llena de agua, prepara los terrenos, igualas todo el campo, cuidas con hermosura de cada planta. Los rebaños se alegran, las praderas se visten de mieses que aclaman y cantan. Dios, como sembrador, como campesino, ha hecho todo bien. Entonces el mal no puede venir de Dios, porque Dios no es el producto de lo malo, de lo perverso que le pueda suceder al ser humano. Y entonces, ¿cómo es que entró el mal? Por la libertad que Dios nos regaló, por la libertad de ser hijos e hijas de Dios, imagen de Dios. Y en esta libertad, lamentablemente, hay personas que le apuestan a la vida a descubrirse como trigo, a descubrirse como una semillita pequeñita de mostaza, o como la levadura que hace germinar la vida, con esta figura de levadura de pan. Hay personas enamoradas de la vida que, a pesar de obstáculos, de problemas, de dificultades, siempre van a tender a ser personas más positivas, a ser personas de bien. Es cierto que también hay otras personas que escogen libremente hacer daño, hacer maldad, a darle la espalda a la persona que ha caído en desgracia. Les compartí mi historia de lo que me pasó hace 2 semanas, porque en vez de yo tener estos sentimientos negativos, he visto tanta muestra de cariño de mis estudiantes de las escuelas de Chicago, de Atlanta, de Fresno, de San Antonio. Tantos mensajes, tantos textos que lamentablemente no puedo escribir mucho. Por eso es que esta homilía también va un poquito atrasada. He visto más la bondad de tanta gente, de tantas personas que me han dicho: lo tenemos presente en nuestras oraciones, ánimo, no estás solo. Personas que me han dicho: me hubiese gustado a mí recibir los golpes. Como que al final digo, hay más gente buena. Siempre hay que ser positivos, es decir, hay más gente buena, gente generosa que me ha dicho: Padre, ¿qué necesita? Que me ha ayudado económicamente y les doy las gracias por todo lo que han hecho. Y les doy las gracias por solidarizarse y por tenerme presente en sus oraciones. Y yo creo, hermanos y hermanas, que eso debería de ser la actitud de decir: en el mundo es cierto, hay gente que hace mal, pero hay más gente que hace bien.
Hay más gente que celebra la vida. No tenemos que enfrascarnos o centrarnos solamente en lo negativo de que si el COVID, de que si se está muriendo, de que si estamos en la violencia, que si estamos en los últimos tiempos, que si es el jinete del apocalipsis, que si aparece no sé quién. Hermanos y hermanas, celebremos la vida. Somos semilla buena. Dios nos ha plantado en campo bueno. Dios nos ha dado la oportunidad de ir creciendo como el trigo. Dios nos ha dado tantas oportunidades de enseñarnos el valor de la vida. Ahora que en el camino también personas se extiendan la mano a la maldad o se extravíen y causen dolor y se conviertan en cizaña, no culpemos a Dios. No culpemos a Dios porque Dios no es causante del mal. Culpémonos también a nosotros mismos, a lo mejor si no hemos sabido compartir con el hermano, con la hermana, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Así que este es un buen momento para reflexionar y ver la bondad que existe de decir, soy semilla buena, el mundo es bueno, tengo las posibilidades de ser ciudadano del reino, ¿no? Y entonces, ¿por qué el mal? Y entonces, ¿por qué la cizaña? ¿Y por qué crecen juntas? Porque esta es parte de la vida. Porque hay la libertad que cada ser humano tiene. ¿Y no sería mejor separar a los buenos de un lado y a los malos de otro lado? Yo creo que la vida sería muy aburrida. Yo creo que mejor deberíamos de seguir viendo este problema del bien y del mal que van unidos y que a veces están enfrente de uno. Y como diría la palabra de Dios, hoy pongo ante ti vida o muerte. Tú tienes la responsabilidad de escoger. Y yo creo que esto también es lo que esta comunidad está tratando de descubrir. Ante tanto símbolo de muerte y de vida, uno también tiene que ver para dónde inclina la balanza. Entonces, el mal tiene un origen fuera del campo. El campesino no ha sembrado la cizaña. Ese viene de un campo diferente. Eso es harina de otro costal. Y entonces no hay que arrancar porque hay que convivir, pero no convertirnos en. Tenemos que aprender a veces a convivir con la violencia, a vivir en la violencia. Pero no necesitamos ser personas violentas. A pesar de todo, tenemos que seguir creyendo en el Dios que es amor, en el Dios que es compasión, en el Dios que es misericordia, en el Dios que nos ha plantado como semilla buena. Y después parece que viene este juicio al final cuando de verdad se separe entonces. Eso es muy de Mateo, también va muy en la línea del capítulo 25, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria y de su gran poder, separará ahora sí a los que son de Dios. Pero esta separación no la hace Dios. Uno mismo se separa. De tal manera que yo no puedo estar celebrando a un Dios que va arbitrariamente a escoger o amarrar a la cizaña en manojos a la gente mala y la va a quemar y a los otros los va a almacenar. Yo más bien estoy viendo cómo el ser humano tiene la libertad de ser cizaña o de ser trigo. Y al final lo único que Dios hace es ponernos en el lugar en que nosotros decidimos estar. Fíjense hasta dónde llega la misericordia de Dios, la justicia de Dios, de decir, a lo mejor tú decidiste ser cizaña por medio de tus obras, de ser violento, agresivo, de todo lo que nos pone, de ser corrupto, de ser malvado, porque dice la palabra, los arrancará de su reino a todos los corruptos y malvados, a toda la gente que es violenta,
a los que andan causando mal, a los que andan en los carteles del crimen organizado. Pero no es de que Dios quiera que la gente esté ahí, la gente decidió estar ahí. Y cuando Dios venga como juez universal, entonces lo único que Dios hace es te pongo en el lugar en el cual tú decidiste estar. Te pongo en el lugar donde reina el odio, la mentira, la hipocresía. En cambio, si tú decides ser trigo, pues entonces estás almacenado, cuidado, amparado, protegido por la bendición de Dios en su granero con esas imágenes tan preciosas. En otras palabras, Dios no condena a nadie. La persona misma se condena. Lo único que hace Dios es dictar la sentencia, pero basado en las cosas o en las decisiones o en las obras que uno realizó. Y si quieren tener todo el examen completo, lean Mateo 25. San Agustín decía una frase muy bonita: aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. En otras palabras, la salvación es personal. La salvación se gana cuando uno decide ser trigo, o la salvación se pierde si tú decides ser cizaña. Y luego Jesús también propone otras dos parábolas, ¿no? Nos invita a pensar a la comunidad como el grano del trigo de mostaza, que es el más pequeñito de todos los granos que se conocían en el mundo antiguo, ¿verdad? Parece que ahora el granito del ajo, creo, de la cebolla es más pequeño que el grano de mostaza. Y este grano de mostaza simboliza a toda esta comunidad que comenzó pequeña. El movimiento de Jesús fue un movimiento pequeño, muy reducido, con una propuesta muy atractiva para aquella época, y parece ser que es desde lo pequeño, desde lo insignificante, donde el reino de Dios se va construyendo, donde el reino de Dios va creando posibilidades de vida. Así como la comunidad está simbolizada en el granito de mostaza, que no tiene grandes pretensiones, pero con el cuidado, con el cariño del Dios que planta, del Dios que riega, del Dios que abona, del Dios que envía la lluvia, del Dios que hace germinar a esta comunidad pequeñita. Esta comunidad pequeñita es capaz de dar vida, de florecer, de crecer y de atraer más gente. Y yo creo que esta sería nuestra invitación para nosotros, personas de fe. Desde nuestra insignificancia, desde nuestras limitaciones, desde nuestros problemas, comenzar también a crecer y a dar vida. No esperen ustedes vivir la fe de una manera extraordinaria. No esperen ustedes dar testimonio de Cristo como nuestros ancestros en la fe, que los aventaban al circo y se lo comían los leones. No esperen ustedes irse al África a evangelizar. Esperen vivir la propuesta de Jesús en lo cotidiano, en lo ordinario, en las circunstancias en las cuales ustedes están. Si están desde su casa en cuarentena, desde ahí vivan la experiencia de Jesús resucitado. Si son un pequeño grupito como familia, desde allí vivan también su experiencia de amor, su experiencia en Cristo Jesús. Entonces, vivir la fe desde el ordinario, a veces se vive la fe desde el dolor. En estos momentos, toda mi experiencia de vivir mi fe es desde el sufrimiento, desde la impotencia de depender de otras personas para poder realizar mis actividades. Desde allí poder vivir esta idea de Cristo Jesús. Las personas que están enfermas, desde su enfermedad, desde su falta de salud,
de estar allí postrados, postradas a causa del COVID, del cáncer o de cualquier enfermedad, comenzar a decir, Señor, en este sufrimiento también puedo dar testimonio de este cuerpo que sufre, así como tú sufriste, y que también espero que este cuerpo encuentre paz, sane, le des salud y pronto lo integres también a la comunidad de fe. Entonces, tenemos que aprender que a veces las personas que le apuestan al bien son muy pequeñas. Parece que nos encontramos más gente más negativa, gente más tóxica, pero tenemos que conservar y darle gracias a Dios porque el reino es de los pequeños, de los insignificantes, de los que no cuentan, de los que se hacen solidarios con la persona que cae en desgracia. Y la tercera parábola que Jesús nos explica es una parábola preciosísima. Dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer amasa con 3 medidas de harina. Y casi que a nosotros nos cuesta mucho trabajo imaginarnos a Dios como mujer o con características de mujer. En las 2 primeras parábolas no tenemos ningún problema. Dios se presenta como el que plantó la semilla. En la segunda, el granito de mostaza es el símbolo de la comunidad, es el símbolo de Jesús, que comenzó también su propuesta bastante simple, bastante marginal, pero luego dio vida. Y en esta tercera parábola, parece ser que Mateo nos invita a imaginarnos a Dios como una mujer que amasa la harina con 3 medidas. Y esta idea, esta receta ya salió en el mundo bíblico. Esta es la misma cantidad que la madre Sara, ya en la historia del Génesis, por el capítulo 18, se encuentran ustedes la historia de Abraham, que está sentado al mediodía frente a su tienda, y pasan los 3 ángeles y Abraham se postra porque reconocen que los ángeles representan a la divinidad y les dice, si he encontrado favor, les ruego que pasen a mi casa, que no pasen de largo. Y los ángeles acceden a entrar a la casa de Abraham, modelo de hospitalidad, les lava los pies como era la costumbre y manda a Sara para que amase 3 medidas de harina y prepare la comida. Entonces Mateo parece que conoce también esta tradición de la mujer que representa en este caso a Dios, que agarra la masa, agarra a la persona, lo va moldeando para que sea persona hospitalaria. Y yo creo que esta también es una imagen muy bonita. Si Dios es como la mujer que amasa, pues entonces quiere decir de que estamos en las manos de Dios, que somos formados por las manos de Dios, que somos moldeados de una y de otra manera por estas manos de mujer que hacen que la vida siga cuando nos convertimos en pan. También es bastante eucarístico, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, deberíamos de celebrar este cuidado que Dios tiene de cada persona. Deberíamos de celebrar este amor que Dios va dedicando en cada persona, en plantarnos como semilla buena, en invitarnos a dar fruto desde nuestra pequeñez como la semillita de mostaza y ahora prepararnos para que el pan dé vida, dé comida, se convierta en alimento. Yo creo que cuando leemos estas parábolas, vemos más el amor de Dios que la cizaña, que el odio que puede existir. Y bueno, después viene la explicación que Jesús da de la parábola, ¿no?
Y resulta bastante extraño porque regularmente las parábolas nunca Jesús las explica. Solamente explica dos parábolas, esta y la parábola del sembrador que escuchamos el domingo pasado. Hermano y hermana, tú que me estás escuchando, quiero que te veas como una persona buena, quiero que sanes tu historia, quiero que le des gracias a Dios porque ha plantado en ti semilla buena, porque tú eres bueno, tú eres buena. Quiero que celebres la vida, quiero que te sientas tocado, transformado, amasado por Dios, que te invita a que des vida. A lo mejor vas a escuchar otras voces y decir, yo he hecho mal, yo no lo merezco, yo me he portado como persona violenta, he almacenado odio, rencor en mi corazón. Quiero que todos esos sentimientos negativos, quiero que todas esas cosas tóxicas que te enferman, que no te liberan, las saques de tu corazón. Las unas en manojos, las quemes lejos de ti y puedas decirte a ti mismo, soy semilla buena. Dios está conmigo. Dios conmigo. Dios sigue trabajando en mi historia. Dios me sigue amasando. Dios me sigue dando e invitando a crecer, a dar fruto, a convertirme en alimento para otra gente. Hermano y hermana que me escuchas y que tienes a lo mejor miedos y temores de encontrarte con un Dios juez, con un Dios de castigo. Celebra al Dios de la vida, celebra al Dios que te ama, al Dios que te da oportunidades de crecer. Les he estado presentando a mi amigo Luis porque mi amigo está sufriendo. A veces se siente solo, a veces se siente triste, a veces se siente que Dios lo ha abandonado en esa cama donde está postrado, donde está experimentando un cáncer. Y a ti, amigo Luis, te digo que tú no estás solo, que Dios ve tu sufrimiento, que Dios está contigo, que Dios te sigue animando a seguir luchando para que en este momento de dolor, en este momento de incertidumbre, tú sientas también cómo eres amasado, cómo eres invitado a tener vida. Señor Jesús, te pido que derrames tu espíritu sobre todas las personas que sufren, sobre todas las personas que viven con miedo, sobre todas las personas que también le apuestan a la violencia, que viven como si tú no estuvieras, que se creen dioses, que infunden miedo, que causan dolor. Te pedimos que tu espíritu, que es paz, les reconcilie, les haga sentir tu amor, y vuelvan a ser la semilla buena que tú has plantado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, con estas palabras me gustaría terminar estos pensamientos, no sin antes invitarles a que si ustedes quieren aprender más de la palabra de Dios, nos visiten en www.ibicla.org. En esta semana, el día lunes, comenzamos un curso sobre el COVID y las escrituras. Y con gran alegría tuvimos 180 personas. 130 pudieron entrar muy bien. La gente tiene hambre de la palabra de Dios. La gente tiene ganas de descubrir a un Dios compasivo y misericordioso. No es tarde, hermano y hermana. Si tú quieres aprender más de la palabra de Dios, entra a nuestra página, inscríbete en los cursos que tenemos. Y también, si quieres ayudarnos a seguir este ministerio, también por allí hay una pestañita para hacer una pequeña donación. Si es tu voluntad, $1, $5, si tú crees que esta palabra te ayuda, puedes tú también generosamente hacer
que nuestro ministerio crezca. Nuestro ministerio lo hacemos gratuitamente, lo realizamos gratuitamente, pero también hay que ser agradecidos con el Dios que tanto nos ama. Que pasen muy buen fin de semana y nos vemos, y no se olviden que esta homilía ha llegado a ustedes a través de Radio Clareda América y cortesía de la Pastoral Bíblica Claretiana. Hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.